Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ariadna Rodríguez, yo soy médica cirujana, magíster en toxicología de acá en la Universidad Nacional. Bueno, entonces, para contextualizar un poco el evento y digamos la relación del hombre con estos animales, con la serpiente, entonces debemos mencionar que históricamente la serpiente ha sido como un elemento de fascinación, de superstición, involucrada ampliamente en mitos, leyendas, creencias religiosas, tiene una connotación mística bastante importante. Y digamos que de las representaciones más importantes y que todos hemos visto alguna vez es la representación de la gorgona Medusa, ¿cierto? Medusa pues obviamente hace alusión a la serpiente porque su cabello era, en vez de tener cabello precisamente tenía un nido de serpiente. Además, la Biblia pues hace varias referencias también a la serpiente y van a ver pues ustedes, sabrán que las serpientes tienen una connotación diabólica, ¿cierto? Se les compara con el diablo. En este caso, el Génesis hace apología a el diablo ofreciéndole la manzana de la tentación a Eva. Y si ustedes ven en esta representación que es de un artista bélgico en el siglo XV, la serpiente se ve con extremidades. Inicialmente, y desde la parte evolutiva, no solamente de mitología, o desde la parte bíblica, evolutivamente las serpientes tenían extremidades. Y de hecho, uno de sus parientes muy lejanos es el reptil de Komodo, que ese tiene extremidades y que también es venenoso. Sin embargo, la serpiente perdió sus extremidades y por eso es un reptil. Otra anotación respecto a las serpientes la hacen los aztecas con la serpiente alada, Quetzalcóatl. En la cultura hindú, entonces se habla de Vishnu, que siempre posa sobre una serpiente enroscada para demostrar como su poderío. Los chinos también hablan del año de la serpiente, que precisamente fue el año pasado. Y para nosotros, como médicos, está pues el bastón, el caduceo de Esculapio. Esculapio aparentemente, y según la mitología, como era hijo de Apolo, adquirió toda su sabiduría de la medicina para manejar pacientes de una serpiente. Sin embargo, pues a Zeus no le gustaba mucho eso, entonces acabó todo con un rayo. Creencias populares. Las creencias populares van a ver ustedes cuando estén en sus rurales o si alguno de ustedes pues no es de acá de Bogotá, pues que este evento no es tan frecuente, sabrán que hay muchos mitos respecto a las serpientes. Uno de ellos, por ejemplo el más común y que creo que algunos todavía piensan, es que las serpientes lo persiguen a uno. Las serpientes no persiguen a la gente. Las serpientes cuando atacan porque se sienten atacadas primero ellas. ¿Listos? Otro de los mitos es que las serpientes no atacan a las mujeres embarazadas ni a las mujeres que tienen la menstruación. Falso. En Europa, en algunos lugares de Europa, se cree, por ejemplo, que las mujeres que están ovulando tienen facilidad de ser accedidas por la boca por una serpiente para quedar embarazadas. Que comer carne de serpiente es medicinal, por ejemplo. Creencia popular. Que el manejo del accidente ofídico se hace con gasolina, bebiendo gasolina o impregnando gasolina sobre la zona de la mordedura o inyectándola incluso. Alguna vez vi un paciente de una comunidad indígena que le inyectaron gasolina después de un accidente ofídico y pues obviamente era más difícil el manejar el tratamiento empírico que el mismo accidente ofídico. Que el ajo cura el accidente ofídico y que las serpientes son el diablo. Para ubicarse entonces taxonómicamente, pues desde el punto de vista biológico, de quiénes son estos reptiles, tenemos que ubicarlo dentro del reino animal, obviamente, dentro de la familia Chordata, subfilo Vertebrata y clase Reptilia. Dentro de esa clase Reptilia se encuentran también los lagartos y las tortugas.
Las serpientes en general pues tienen una piel gruesa, son animales alargados, con un cordón neural, dorsal, tienen esqueleto, tienen un cráneo, tienen cerebro. Ellas se reproducen por medio de huevos que dejan en la tierra. Otra de sus características es que sufren un proceso que se llama ecdisis, que es la muda de piel. Entonces es frecuente, por ejemplo, en los lugares donde están distribuidas, que se encuentren en las zonas rurales los restos de piel de las serpientes. No tienen párpados, no tienen oído externo, y su forma de, digamos, interacción con el medio ambiente es por medio de un aparato sensorial de olfato muy desarrollado que ellas perciben con la lengua. Entonces por eso ellas están todo el tiempo sacando la lengua para atrapar partículas de olor e introducirlas en el aparato termorreceptor. Continuando entonces con la clasificación taxonómica, encontramos que dentro del suborden serpentes está el infraorden, los dos infraórdenes, Scolecopidia y Aletinopidia. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque estas son las serpientes que se encuentran en nuestro territorio, en Colombia. No todas son venenosas, y verán ustedes que la mayoría de los accidentes ofídicos son por serpientes no venenosas. Entonces no es que tampoco nos importe, porque precisamente tenemos que hacer una identificación bastante clara de cuáles son las serpientes venenosas y cuáles son las no venenosas, para no ir a colocar medicamentos que no son necesarios en un paciente que de pronto mordido por una serpiente no venenosa. En los géneros que ustedes ven, las familias que ustedes ven arriba, se encuentran las serpientes que son de tierra, pero que viven debajo de la tierra. Son serpientes que son ciegas, son serpientes que no son venenosas y cuyo contacto con los humanos más bien es difícil, precisamente por su hábitat. Dentro del infraorden Aletinopidia está la familia Colubridae, en donde está la mayor representación de las serpientes no venenosas. Entonces fíjense un poco en algunas de las características que ya las vamos a ver para diferenciarlas con las venenosas. La familia Boidae está representada pues, por las constrictoras. Entonces, ahí están las boas, los que llaman habitualmente los buíos, están en ese grupo, y son serpientes que no son venenosas tampoco, pero la forma de matar o de atacar a sus presas es precisamente haciéndoles constricción, enrollándolas y apretándolas fuerte. De este cuadrito taxonómico deducimos que las dos familias de interés clínico por ser venenosas son estas dos, la familia Elapidae y Viperidae. Aquí lo desglosamos entonces un poco mejor, y en la familia Elapidae encontramos los géneros Elapinae e Hydrophinae. En el Elapinae están todas las serpientes Micrurus, Micruroides y Leptomicrurus. Las Leptomicrurus han sido clasificadas ahora dentro de las Micrurus, entonces pues es como para que observen que pueden encontrar esa clasificación, pero van metidas allí mismo en Micrurus. Y las serpientes del género, de la especie Hydrophinae, está la Pelamis. En nuestro territorio, hacia la región del Pacífico, se encuentra la Pelamis platurus. Es la serpiente de mar. Esa es una imagen, pero dibujada, porque es muy difícil encontrar una Pelamis en la vida real, pues tomarle una foto, porque son serpientes que viven en lo profundo del mar y que muy rara vez salen hacia la superficie. Dentro de la especie Crotalinae, que son los vipéridos o los viperinos, las víboras, se encuentran todas las familias del género Botrops, la especie Botrops, perdón. Las Botrops son el accidente más común en nuestro medio de las serpientes venenosas. ¿Listo? Van a ver ustedes clasificada, por ejemplo, o algunas clasificaciones toman todas estas, las primeras, Botriechis, Botriopsis, Botrocophias y Portidium, como género Botrops, pero pues hay que analizar de forma diferente esa clasificación. Se encuentran las Crotalus. En las Crotalus está la serpiente cascabel, Crotalus durisus, y la Lachesis,
la que es Sismuta, que es la principal en Colombia, que es la serpiente verrugosa, que es de muy alta toxicidad. Estas comparten características en su veneno y las micrurus tienen otras características diferentes de veneno que ya vamos a ver. Con la distribución geográfica es más bien elevada. Nosotros podemos encontrar serpientes, pues obviamente variará un poco de acuerdo al género y a la especie, pero podemos encontrar serpientes hacia la región baja del Caribe, hacia la región del Magdalena Medio. Entonces esos numeritos que ustedes ven ahí dentro del mapa es la cantidad de especies que existen en esas regiones. Entonces más o menos hacia el Caribe unas 45 especies, Magdalena Medio unas 46 especies. La región biogeográfica del Chocó, que es toda esta parte pacífica, es de 90 especies. Se toma esa región como una que va entre Panamá y el Ecuador. Entonces se habla de Chocó, pero pues ustedes sabrán que precisamente el Chocó queda hacia la parte de arriba, sino que toda esa incluye esa área de influencia. Hacia la zona andina, 51 especies, y hacia la zona de la Orinoquía, 98 especies. Entonces las tenemos en todas partes. Ahí, en ese mapita, no hay diferenciación de si las serpientes son o no son venenosas, simplemente de dónde las podemos encontrar. Ustedes sabrán, por ejemplo, que aquí en Bogotá encontramos serpientes que son serpientes de tierra, son los colúridos que veíamos inicialmente y que no son venenosas. Bueno, la epidemiología mundial la literatura habla de una accidentalidad de más o menos 5.400.000 casos por año. De esos, 2.700.000 casos más o menos sufren envenenamiento. Entonces, la diferencia con el primer dato es que puede ser que haya muchos casos de mordedura de serpiente, pero no en todos los casos ocurre envenenamiento. ¿Por qué? Porque la serpiente no es venenosa o porque la serpiente, aunque sea venenosa, no inyecta su veneno. Entonces hay unas mordeduras de serpientes venenosas que se llaman mordeduras en seco, donde la serpiente mordió pero no hubo inoculación de veneno. Y de esos casos se mueren aproximadamente 125.000 personas en el mundo. Como les decía, los principales casos son por serpientes no venenosas. Continúa pues el género Botrops. En Brasil, por ejemplo, que es uno de los países más aventajados en el tema de seguimiento de salud pública de accidente ofídico, porque ellos hacen un seguimiento de accidente ofídico desde el 1988. Ellos hablan en su literatura de una incidencia de 17.704 casos por año, y eso fue en el 99. Puede ser que esa cifra haya aumentado precisamente por la vigilancia tan estricta que tienen ellos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay 45.000 casos anuales, y más o menos entre 8.000 y 10.000 son por serpientes venenosas. Recordemos que en Estados Unidos, así como en Brasil, así como en los países latinoamericanos, las serpientes son diferentes a las nuestras. No siempre hablamos de las mismas, aunque tengan parecidos taxonómicos, parecidos en su fisonomía, pero no son las mismas, y eso se va a ver en la variación que tienen en sus venenos. En Colombia, entonces, el ente pues, que regula la salud pública y que hace vigilancia es el Instituto Nacional de Salud, y para el año 2012, que es el último informe actualizado que ellos han emitido, se encontró una incidencia de 9.7 casos por 100.000 habitantes, con 38 muertes. Entonces las muertes se relacionaron en ese caso más con serpientes del género Botrops. Las regiones están distribuidas también por incidencia, entonces ven ustedes que la que más reportó fue la región de la Orinoquía, seguida por el Amazonas y la costa atlántica. La Universidad Nacional, en el Departamento de Toxicología, donde funciona actualmente el CIGITOX, Centro de Información, Gestión e Investigación en Toxicología, hacía unos seguimientos de casos de algunos accidentes por animales venenosos en general, y para el accidente ofídico se encontraron 847 casos en este periodo de tiempo, 2006 a 2010. Para el CIGITOX, fue difícil encontrar mortalidad, porque los reportes a veces no son muy dicientes y los seguimientos no se podían continuar.
Este gráfico también es del Instituto Nacional de Salud, en donde ya hacen la diferenciación por géneros. Si ustedes se dan cuenta, yo les he dicho todo el tiempo que las serpientes no venenosas son las que más generan accidentes, pero esta gráfica nos muestra que las principales para ellos, para este informe de 2012, fueron las género Botrops. ¿Por qué puede pasar eso? Por desconocimiento del médico, que es finalmente el que llena la ficha de notificación. Entonces, para uno, inicialmente puede ser, todo es serpiente venenosa, entonces falla un poco la notificación. Entonces, yo les voy a mostrar un poco de cómo reconocer eso para que no haya problemas y para que empecemos a mejorar un poquito nuestro sistema de vigilancia epidemiológica. Este es un cuadro, un poco para comparación, de lo que se encontró en Sigitox entre los años 2006 a 2010, y también para este caso las Botrops fueron las principales. Falla de información. Hay que definir entonces algunos términos para manejarlos. Entonces, el veneno, en nuestro caso, pues en el caso de accidente ofídico, se define como las secreciones producidas por un animal venenoso que se componen de diferentes tipos de enzimas, proteínas y otras sustancias químicas. ¿Listo? Cuando hablamos de veneno en otras circunstancias toxicológicas, digamos que puede variar un poco. Aquí nos estamos refiriendo específicamente a animales venenosos o ponzoñosos. Las toxinas son sustancias tóxicas derivadas del tejido de animales, plantas o microorganismos con efecto deleterio sobre otros seres vivos, por contacto, dependiendo la vía de exposición. La ponzoña es una sustancia tóxica de origen animal que es inoculada por un órgano especializado. Digamos que ahí radica un poco la diferencia entre animales venenosos y animales ponzoñosos. Las serpientes no son ponzoñosas precisamente porque no tienen un aparato inoculador específico para eso. Ellas tienen colmillos que se han desarrollado y que son como agujas hipodérmicas para emitir su veneno, pero no tuvieron que modificarlo de una forma bastante grande, como por ejemplo si lo tuvo que hacer un escorpión. Y los antivenenos pues, son preparaciones de inmunoglobulinas purificadas a partir de plasma de animales para contrarrestar los efectos que puede producir un veneno animal. La importancia de que ustedes hagan identificación de especies, así sean médicos, no hay necesidad de que se sepan toda la clasificación taxonómica, pero sí es importante saber algunos tips básicos de reconocimiento. ¿Por qué? Porque a usted, el paciente, puede que le llegue a su consultorio y le ponga una serpiente sobre la mesa y le diga: doctor, esta serpiente mordió a mi hijo. ¿Usted qué va a hacer? Pues tiene que reconocerla. O se la trae en una bolsita. Bueno, espero que se vea más o menos. Este es un libro que les recomiendo porque es básico para eso. Es el libro del doctor Ayerbe, lo encuentran en internet muy fácilmente. Que es el manual para prevención y mejoramiento en la atención del paciente con accidente ofídico. Aquí van a ver ustedes que hacia la parte izquierda encuentran serpientes venenosas o víboras y hacia la parte derecha culebras o serpientes no venenosas. Los géneros ya los mencionamos, ¿cierto?, en la clasificación taxonómica. Una de sus diferencias principales son las escamas. Yo sé que hay mucha gente, pues yo creo que la mayoría le tenemos miedo a las serpientes, entonces uno no se va a poner a mirar si tiene las escamas como, si tiene los ojos de tal forma, si es de tales colores, pero en lo posible háganlo. Vamos a ver al final de esta charla la importancia de las serpientes en los ecosistemas naturales, ¿sí? No hay necesidad de matarlas. Y ojalá ustedes, cuando se vayan de rural o si vuelven a sus sitios de origen, difundan esa idea un poco, ¿cierto? Las serpientes no hay necesidad de matarlas. Entonces, una diferencia son las escamas. Para las serpientes venenosas, las escamas son carenadas, tuberculares o en quilla. Las escamas carenadas o tuberculares son escamas que tienen como, son un poco como biseladas, que les dan ese movimiento, que les permiten a las serpientes ese movimiento aerodinámico y que puedan reptar más fácilmente. Mientras que las serpientes no venenosas tienen las escamas más bien lisas.
por eso se ven un poquito más brillantes, por ejemplo. En cambio, las serpientes venenosas se ven más opacas. Aunque cuando están en proceso de cambio de piel, todas las serpientes se ven muy opacas. Los ojos, entonces, para las serpientes venenosas son ojos más o menos del color de la cara y tienen las pupilas elípticas. ¿Sí las alcanzan a ver más o menos? Mientras que para las serpientes no venenosas las pupilas son circulares. Estas no son características sine qua non, no se aplican todo el tiempo, pero ayudan bastante. La otra es la foseta termorreceptora. Entonces, la foseta termorreceptora es un punto intermedio entre el ojo y la nariz de la serpiente, a cada lado de la cabeza. En las serpientes no venenosas, pues ellas carecen de esa foseta termorreceptora. Acuérdense que las serpientes también funcionan no solamente por los olores y las partículas de olor que perciben, sino también por el calor que están sintiendo. Por eso cuando inoculan veneno, sobre todo las grandes y las que tienen colmillos más grandes y hacia adelante, que ahorita vamos a ver, inoculan casi que directamente sobre torrente circulatorio, porque ya saben dónde llegar, a la parte pues donde hay mayor temperatura en el cuerpo. Y generalmente las venenosas tienen colmillos hacia la parte anterior, mientras que las no venenosas puede que no tengan colmillos, tienen solamente dientecitos. Entonces, a veces ustedes les llegará un paciente de pronto que les dice que la serpiente se le quedó pegada y que él tuvo que hacer así para despegársela, ¿cierto? Porque tenía dientecitos muy pequeños que se quedaron adheridos a la piel. También pueden tener colmillos posteriores las venenosas. Las escamas de la cabeza es un patrón también bastante importante. Entonces, por ejemplo, las serpientes no venenosas tienen entre 7 y 9 escamas en la cabeza. Eso es un decir, pero la idea es que en una serpiente no venenosa uno puede identificar fácilmente cuántas escamas hay. Se cuentan rápidamente porque son muy grandes. Mientras que en las venenosas no se pueden contar, son muy pequeñitas y muy juntas. Y la cola en una serpiente venenosa es una cola que termina de forma abrupta, mientras que en la no venenosa termina como más bien como armoniosamente. Que hay algunas características de los dientes, como les decía. Entonces, las que no tienen colmillos se llaman aglifas, no son venenosas. Las que tienen un colmillo o un diente, perdón, más grande posterior se llaman opistóglifas. Las que tienen un colmillo grandecito pero no es retráctil se llaman proteróglifas. En esa están las corales. Y las serpientes solinóglifas, que son las que tienen colmillos adelante muy grandes y que además son retráctiles, es donde están las víboras. Bueno, vamos a ver entonces los dos accidentes que involucran a los géneros más importantes, entonces Botrops y el Appius. El accidente bootrópico, entonces pues aquí digamos que es un repaso para las características. Fíjense nuevamente, los colmillos son solenóglifos, están hacia adelante y son colmillos retráctiles. Tiene fosetas termorreceptoras entre el ojo y la nariz. Tiene las pupilas elípticas o verticales. La cabeza, que también es un patrón importante, es una cabeza que es ancha y triangular, parece como una flecha. Parece como un candado, por eso uno de los nombres comunes es cabeza de candado. Y las escamas son así en forma de quilla, como en forma de uña un poco. Nombres comunes. Entonces, de las Botrops más importantes para nosotros están las Botrops asper y la Botrops atrox. La Botrops atrox comúnmente se le conoce como mapaná, mapanare, barba amarilla. Y la Botrops asper es la talla X, pudridora o cuatro narices. Cuatro narices precisamente porque al mirar la fosita termorreceptora con la fosa nasal y las otras dos del otro lado parece que tuviera cuatro narices. De la especie Portidium, entonces Portidium nasutum y Landsbergi están como nombre común patoco o patoquillo. La laquesis es verrugoso o diamante, o en ocasiones se le conoce como pudridora porque se comporta como un accidente bootrópico muy severo.
Y está la cascabel. Otros nombres comunes, como pueden identificar algunas otras especies de otros: yaruma, víbora de bosque, cabeza de lanza, X dorada, boca de sapo, talla estrella, lora, lorito.